María Esther, desde Sudáfrica a nuestra Patagonia, y uno se imagina lo que sería allá por 1902 nuestra zona. ¿Y cómo habrá sentido esa gente, tus ancestros que llegaron allí? ¿Cómo habrán sentido esa inmensidad, esa, esa meseta, esa falta de gente, no? Sí, llegaron con, bueno, después como vos decías en la introducción, después de la guerra, una guerra que en el caso de mi familia, parte estuvo en campos de concentración, parte estuvo luchando en el frente y, parte huyendo. Por ejemplo, mi abuela materna, ella durante los años que duró la guerra, estuvo, para no llegar al campo de concentración, estuvo huyendo con dos de sus hijitos. Encontrarse con su país diezmado, sus casas quemadas, con un futuro totalmente incierto, conociendo a través de los periódicos de la zona la convocatoria para venir a vivir a América, cuando, bueno, ya se conocía por otras migraciones que se habían asentado en lugares más favorables, porque en la Mesopotamia emprendieron este viaje. Primero vinieron vino una delegación para entablar conversaciones con el gobierno argentino, y después vinieron 4 contingentes, uno en el 1902, otro en 1903, en 1905 y 1907. Claro. Eh, María Esther, y bueno, sí, Boer significa campesinos. sí, Llegar aquí para producir la tierra, allí sí, tenían, en Sudáfrica tenían agricultura y ganadería. y ganadería, sí. Pero aquí la falta de agua me parece que les impidió desarrollar la agricultura, ¿verdad? Mira, en un principio comenzaron, sobre todo en la zona de Escalante, porque, bueno, digamos, se diseminaron por una amplia zona, eh, que parte se quedaron, digamos, sobre la Ruta 3, hay en Manantiales Ver, cerca de Comodoro, Puerto Vícer, Pampa Salamanca, Pampa del Castillo, en Escalante, En Sierra Chaira, Río Chico. Bueno, los menos favorables, claro. digamos, estaban en Sierra Chaira y en Pampa Pelada, que ahí estaba parte de mi familia. Eh, bueno, ellos venían con una esperanza de un cambio, de una vida mejor, de poder este, establecerse y hacer agricultura y ganadería. En un principio, como te decía, en las partes favorables o donde había manantiales, cultivaban. Incluso mi abuela en Pampa Pelada tenía su huerta, pero fueron años durísimos. O sea, lo que yo te puedo contar es todo lo que me contaba mi abuelita eh, materna, porque a la abuelita paterna no la alcancé a conocer. Y bueno, fueron años durísimos porque, como verás en las fotos que te envié, sus primeras viviendas fueron de piedra, de adobe, de ramas, eh, encontraron una Patagonia amplia sin habitantes, que ellos no comprendían dónde estaban los habitantes, no comprendían. Eso lo comprendieron muchísimos años después que era lo que había pasado. Eh, Fueron muy arduos los comienzos. Sí, trataban de vivir en comunidad, dándose aliento uno a otro, desde la fe. Eran protestantes de origen calvinista y luterano,
Entonces, bueno, también la Iglesia Reformada de Holanda, la Iglesia Luterana, les mandaba pastores que a su vez oficiaban de maestros para que pudiesen aprender todo en afrikaans o en holandés. Claro, porque es un pueblo que proviene de Holanda, se asienta en esa zona de Sudáfrica, luego tiene estas dos guerras contra Gran Bretaña, la primera la Sí, ganan, la segunda la pierden y allí está lo más sí, cruel cuando se generan sí, estos campos de concentración, se les queman sí, todas las propiedades y llegan sí, aquí huyendo de esa atrocidad. Y uno se imagina, María Esther, que toda la cultura que se generó aquí en la Patagonia tenía, supongo yo, rastros de lo que es la guerra, ¿no? De sí. amar la paz, de la producción, de sobrevivir. Sí, muy, muy tesoneros, empeñados en salir adelante, con todas las adversidades que ofrecía aquella época, em, y tratando de fomentar y seguir su cultura. Yo digo que fue asombroso que después de 120 años nosotros todavía, algunos, hablemos el africán y todavía, bueno, nuestra religión obviamente que es lo más fuerte que tenemos, profesamos la religión protestante, y también las comidas, o sea, las comidas fueron transmitidas de una generación a otra, y yo que no estoy, porque la colectividad está en Comodoro Rivadavia y en Sarmiento, ahí también está la iglesia, la primera iglesia primitiva que ellos levantaron en Comodoro Rivadavia y en Sarmiento. Y bueno, yo me vine a Carmen de Patagones, pero la cultura que nos transmitieron es tan fuerte que yo se las transmití a mis hijos y bueno, y la Claro. verdad que es un orgullo los valores que nos han transmitido, y sobre todo el esfuerzo, el afán de superación, de bueno, y la fe que en muchos de nuestras vidas estamos permeados por esa fe, que es una fe que es vocación hacia el prójimo, que es bueno, vos sabés que yo milito en En todas las causas asambleas, ambientales. asambleas y de derechos Claro. humanos, y bueno, y en mi iglesia también, que a través de mi iglesia tuve la oportunidad en 1998 de conocer Sudáfrica, porque fui enviada a una asamblea del Consejo Mundial de Iglesias que era en Zimbabue, país vecino a la ex Rhodesia, vecino a Sudáfrica, y tuve la oportunidad de darme una vueltita por donde nacieron mis abuelos. ¿Cómo fue ese, María Esther, vos que no hablabas castellano hasta que entraste a primer grado allí Sí, en Comodoro? ¿Cómo fue llegar al lugar, a la tierra, al paisaje, al clima de tus ancestros allí en Sudáfrica? fue muy, muy emocionante, y bueno, la oportunidad se dio porque un obispo de la Iglesia Luterana de Sudáfrica eh, me hizo ese recorrido por Ciudad del Cabo, por Johannesburgo, por el Camino de las Flores. No pude llegar al lugar de los Norval, que es Norval Point se llama, que es actualmente es un poblado que existe, porque estaba muy muy lejos, pero bueno, sí pude recordar a través de los relatos de mi abuela varias
varias situaciones y lógicamente que a uno se moviliza con pensar Claro. que en ese lugar es de donde vienen mis antepasados. María Y Esther, bueno, todas las historias que ella fue contando, de las vivencias en el campo de concentración, después del traslado en un barco hasta Buenos Aires, después en un buque de la Armada hasta Comodoro, llegar a la nada, porque tuvieron que bajar en lanchones y encontrarse con un pequeño poblado con mucho viento, totalmente árido y la nada. Y de ahí en más, abrirse camino para diferentes, como te decía, diferentes parajes. Y bueno, ahí hay una historia que cuentan algunos, que en la bahía esa de donde desembarcaron había una ballena, un esqueleto de ballena, y se llevaron algunos huesitos con la promesa que al año siguiente se iban a encontrar. Eso lo hicieron algunas familias, ¿no? Y bueno, ese encuentro anual se provocaba por dos razones. Una razón era encontrarse para hacer bautismos, casamientos, y digamos 2 o 3 días de jornadas de avivar la fe, porque cada familia vivía la fe en forma hogareña, pero claro, y después tenían otro encuentro anual que se llamaba Sport, que hasta hace no muchos años se hizo, que era un encuentro como recreativo, donde habían competencias, o sea, carrera de caballo, no sé, cosas, diferentes juegos, y una baile, era recreativo y de encuentro. claro, claro. Esa era la forma que podían encontrar para tanta distancia, porque incluso entre un campo y otro eran leguas, entonces no era que se podían visitar asiduamente. Bueno, también la cuestión de la salud era otra, que no tenían médicos, y en muchas casas existía una cajita de lata que era de remedio homeopático del doctor Hoffman, donde bueno, con eso tenía como instrucciones de síntomas y con eso iban sorteando los inconvenientes de salud. María Esther, sé que son motivo de estudio inclusive de universidades extranjeras que han Sí. llegado hasta aquí a estudiar, porque el pueblo es único en el mundo, ¿verdad? Sí, en los años 90 hubo una migración, ahora hay una pequeña colonia en Paraguay, Ajá, pero bueno, en aquel tiempo somos únicos. Y por otro lado, bueno, era un puñado, porque eran 650 familias que llegaron, y de esas 650 creo que más o menos la mitad se volvió a regresó. Sudáfrica cuando cuando se creó la Unión Sudafricana. De todas maneras, yo te agradezco inmensamente poder compartir este cachito de historia de la Patagonia, de gente súper comprometida, eh, que creo que nos transmitieron de una forma extraordinaria el valor de la vida, de la fe y del compromiso con el otro. Y bueno, vaya esto también como homenaje a mis abuelos, a mis padres y a todos los inmigrantes
en esta conmemoración que se va a dar ahora el 4 de septiembre, que llegaron a nuestro país con sueños, desconociendo lo que había pasado. Yo siempre recuerdo que mi abuela materna decía, bueno, nosotros no sabíamos que había diezmado un pueblo para... nosotros no entendíamos qué pasaba, que había tanta extensiones de campo, claro, inmensidad sin población. Así que bueno, yo te agradezco mucho esto, porque incluso es algo pendiente que tenemos algunos de dejar algún tipo de documentación. Se sabe muy poco de nuestra, del puñadito de inmigrantes sudafricanos, y solamente en Chubut. Yo cuando cuento nuestra historia en otras provincias que tengo oportunidad de recorrer, se desconoce absolutamente la existencia de esta migración, ¿no? Un pequeño aporte que hacemos desde aquí para documentar justamente esta historia, que esté al acceso de toda la población, de todos los lugares de nuestro país y del mundo, de las nuevas generaciones, saber lo que ha pasado en nuestra Patagonia y en otros lugares del mundo, porque esto también nos enriquece. Te agradecemos a vos, María Esther, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, un abrazo.